Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión titulada Lascas para un grafito, presencia industrialítica en el Wadi C2, del tercer encuentro de Egiptología Complutense. Mi nombre es Juan Candelas Fisac y hoy os voy a presentar uno de los hallazgos que ha tenido lugar como resultado de la última campaña del equipo C2 en febrero de 2019. Así pues, vamos a comenzar. Bien, en primer lugar, es necesario contextualizar geográficamente el lugar de estudio. El Wadi C2 se encuentra ubicado en la orilla oeste del río Nilo, concretamente en la necrópolis tebana, e inmediatamente al sur del templo de Deir el-Bahari y con el denominado C3 al sur del Wadi. Bien, como podemos observar en imagen, el Wadi C2 se encuentra inscrito en la propia montaña tebana, como ya hemos dicho, con el templo de Deir el-Bahari a su norte y el llamado C3 a su sur. Bien, en cuanto a los estudios de industria lítica, es necesario apuntar que muchos de ellos han sido llevados a cabo en la región de Nubia, de Sudán. Sin embargo, a nosotros nos interesa señalar los casos egipcios. Por señalar algunos, Nahagmed el-Khalif, también Naslet Safaja, uno que va a ser muy importante, como veremos al final en las conclusiones, como es el de Taram Sahil, y los casos de Bir Sahara y Bir Tarfami, que también cobran una especial importancia, como ya veremos. Todos ellos comparten además unas características similares, o todos ellos comparten además unas características en cuanto a la datación, puesto que todos ellos han sido fechados en el Paleolítico Medio. Y además los casos de Bir Sahara y Bir Tarfami presentan un material que a nosotros nos interesa presentar, puesto que las características son iguales. Es un material denominado rodado y que ha sido encontrado en superficie. En la siguiente imagen podemos apreciar una parte del Wadi con la ubicación exacta de la denominada TT320 o la Royal Cache. Y en especial esta foto es interesante, puesto que se pueden apreciar aquí las llamadas terrazas de colmatación, donde es ahí precisamente donde encontramos este material prehistórico, como ya hemos dicho, en superficie. Aquí podemos ver esas mismas terrazas de colmatación, en este caso en la cara norte o en el muro norte del Wadi, y del mismo modo podemos apreciarlas en el muro sur o en la cara sur. Bien. En esta imagen podemos ver perfectamente como uno de los afloramientos del sílex o una de sus vetas en una de las paredes de caliza del yacimiento o del Wadi. En cuanto al hallazgo en sí, es importante señalar que presenta una serie de dificultades a la hora de analizar este material prehistórico. El primer inconveniente sería, por tanto, que ha sido encontrado, como hemos señalado, en superficie y, por tanto, carece de un contexto estratigráfico o de una estratigrafía clara para poder fecharlo. Si bien esto es un inconveniente, ello se puede solventar mediante un análisis de la tipología de las piezas, es decir, abordando la tarea de la datación mediante el análisis de la tipología. Sin embargo, a su vez encontramos una dificultad añadida para realizar dicha tarea, puesto que, como hemos señalado también anteriormente, es un material denominado rodado, comúnmente rodado. Es decir, que las partes legibles de la pieza o de las piezas se encuentran, digamos, erosionadas por los factores climáticos. Entonces, bueno, ello presenta una serie de dificultades, pero sin embargo vamos a intentar analizarlos en este vídeo de manera muy breve. Bien, también vamos a señalar antes de nada que vamos a presentar en imagen siempre las piezas
en el lado izquierdo de la pantalla la cara dorsal de la pieza y en el lado derecho de la pantalla la cara ventral de esta. Así pues, en la primera pieza podemos ver en pantalla, en la parte superior izquierda, podemos observar la primera pieza, que sería una lasca cortical realizada en sílex y con un retoque continuo. La segunda pieza, en la parte inferior de la imagen, sería de igual manera una lasca cortical también realizada en sílex y con retoque indirecto, pero esta vez continuo. Este retoque continuo es apreciable en el lado izquierdo si miramos en la imagen que presenta la cara dorsal de la pieza al lado izquierdo, o el lado derecho de la pieza si miramos a la imagen de la derecha, de su cara ventral. Bien. La tercera pieza presumiblemente es un núcleo discoide, denominado discoide, o incluso probablemente un núcleo Levallois, previo a la última extracción, la cual rompería todas las extracciones anteriores, que impiden un análisis quizás completo o al menos que afirme de manera rotunda que fuera un núcleo Levallois. Pero bueno, como decimos, presenta sus características. Bien. La cuarta pieza sería una lasca Levallois, realizada también en sílex. La quinta pieza es muy interesante, puesto que sería un utensilio de doble función, o incluso una doble herramienta, podríamos decir. Como podemos observar en imagen, cumpliría tanto una función de raedera como de muesca. De raedera, si miramos a la imagen de la izquierda, a la cara dorsal, vemos que la función de raedera la cumpliría el lado izquierdo o el filo izquierdo, podríamos decir, mientras que la muesca sería el lado derecho, y a la inversa en la imagen de la derecha, en la cara ventral. Bien. La siguiente imagen, la pieza sexta. La siguiente imagen, la pieza sexta, sería una preforma bifacial, esta vez realizada en caliza. Como podemos observar, todas las extracciones han sido llevadas a cabo de manera bifacial, es decir, tanto en su cara dorsal como en su cara ventral. La siguiente pieza, la séptima pieza, es una lasca cortical realizada en caliza. Y la última pieza sería una lasca Levallois retocada. Bien, y la octava y última pieza que vamos a presentar se trataría de una lasca Levallois retocada con retoque directo. Bien, no obstante, la importancia de este hallazgo radica en la cuestión de lo que podemos denominar la segunda vida de la pieza, o el segundo uso que parece que han tenido estas piezas, estos utensilios prehistóricos. Como podemos observar en la imagen, en la parte superior izquierda hay un grafito en la pared del wadi, y en la imagen inferior derecha podemos ver uno de los utensilios, una de las herramientas que, bueno, presumiblemente han sido utilizadas para grabar los grafitos que inundan las paredes del Wadi C2. Bien, en esta imagen podemos ver uno de los grafitos que se encuentran en el Wadi antes de ser procesada digitalmente, y en esta imagen podemos ver ya cómo se le ha pasado el filtro de la aplicación T-Stretch para un mejor análisis y una mejor documentación, por tanto, del grafito en cuestión. Ahora podemos observar en imagen uno de los paralelismos de nuestro material, del Wadi C2, con otros materiales de otros yacimientos. En concreto, la imagen que se muestra en la parte superior izquierda pertenece al yacimiento ya mencionado anteriormente de Tarm Sahil,
y como podemos observar, las piezas, la técnica es realmente similar, como podéis observar. Es una industria que presenta las mismas características, tanto de talla como de dimensiones. Bien, en esta imagen tenemos una visión de una de las caras del wadi que en este caso podemos apreciar esas llamadas terrazas de colmatación, en los que hemos encontrado este material prehistórico disperso por la superficie del mismo. Bien, esta imagen es muy interesante, puesto que nos plantea nos trae otro de los hallazgos de la campaña, que sería una posible mina de extracción de sílex. Aún estamos en proceso de estudio, sin embargo sí plantea todas las características de una mina de extracción de este material. Hay que hacer hincapié, por tanto, en esta llamada segunda vida que han tenido estas piezas, estas herramientas, puesto que en ello está la importancia de este hallazgo, puesto que trae la cronología mucho más atrás aún en el tiempo. Y por tanto, la importancia de este sitio parece estar cronológicamente mucho antes que en tiempos dinásticos, digamos, o en tiempos faraónicos, por razones que aún se nos escapan y que por ello es tan interesante de seguir investigando y seguir analizando. Bien, es importante llamar la atención de la cronología de estas piezas en su contexto, es decir, en el propio Wadi C2, puesto que ello infiere en la cuestión de, bueno, este sitio tenía o parece tener una importancia destacable ya en tiempos muy anteriores a los tiempos dinásticos o faraónicos, ¿no? Bueno, ello es ya suficiente motivación para seguir investigando y seguir analizando tanto el material bien a fondo como bueno, posibles análisis estratigráficos o de excavación en el wadi en sí mismo, para analizar y profundizar más en la historia del propio wadi. Bien, y por último, señalar algunos de los paralelismos que merece la pena comentar en cuanto al Wadi C2 y otros yacimientos. Bien, como ya hemos comentado, debido al análisis del material encontrado, presumiblemente el Wadi C2 presenta un material del Paleolítico Medio, y ello es un paralelismo claro con el material de Taramsajil, como ya hemos señalado previamente. Así pues, también tenemos lo que sería una probable mina de extracción de sílex, como es el caso del yacimiento de Nag Hammadi el Caliph, y a su vez nuestro material es un material, como ya hemos dicho, rodado, y que además ha sido encontrado en superficie y por tanto sin un contexto estratigráfico claro. Y ese es el caso también de los yacimientos de Bir Sahara y Bir Tarfami. Y por último, podemos observar en imagen una de las plataformas, o al menos la plataforma más relevante en lo que a visibilidad se refiere. Esta sería la plataforma ubicada en el muro norte del wadi. Esta plataforma presenta, por sus características, una visibilidad totalmente envidiable con respecto a otros sitios elevados de la zona, puesto que desde ella se puede observar perfectamente toda la calzada procesional que va hacia el templo de Deir el-Bahari, así como la colina de Sekat del Kurna y bueno, en general la mayor parte de la necrópolis tebana. Bien, esto es todo y espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado con el vídeo. Un saludo a todos.